Hola a todos y bienvenidos al capítulo 57 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad nos centraremos en la capacidad HID del modelo de placa ProMicro para la emulación de un teclado, mouse y joystick o mando de juegos. Se trata de una continuación del capítulo 56 donde hicimos la introducción de la ProMicro, características diferenciadoras de su microcontrolador 32U4, instalación de controladores y carga de un primer programa. Muchas cuestiones para experimentar en este capítulo, así que sin más demora, iniciemos. Para las primeras prácticas armaremos el siguiente simple circuito de la ProMicro y dos pulsadores. Estaré usando unos pulsadores de 4 pines ubicados justo sobre el surco o canal de protoboard, de manera que queden 2 pines en la parte inferior y 2 en la parte superior. Del pulsador izquierdo iremos con un cable directo al pin digital número 4 de la ProMicro. Del pulsador de la derecha también con un cable directo pero el pin número 5. Los pines libres de la parte superior de los pulsadores los conectaremos entre sí mediante un cable y a su vez a GND. En definitiva, al presionar un pulsador enviaremos un nivel lógico bajo low al pin que definiremos como entrada con resistencia de pull-up, mismo método utilizado en muchos otros capítulos, y eso es todo para el circuito. Para el primer programa comenzaremos con la emulación de un teclado. Básicamente, al cargar este programa a la ProMicro y conectar la computadora, el sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux, la detectará como un teclado, que es un dispositivo de interfaz humana HID por sus siglas en inglés. Simplemente incluiremos la librería Keyboard con este numeral include y usaremos las funciones asociadas para enviar texto, caracteres individuales o combinaciones de teclas. Para que sea más legible el código, daremos la dirección al compilador mediante numeral define para que reemplace toda ocurrencia de pulsador-izquierdo por el número 4 y pulsador-derecho por el número 5, ya que en dichos pines tenemos conectados los pulsadores. En el setup estableceremos a los pines 4 y 5 como entradas con resistencia de pull-up con input-pull-up, de manera que cuando hagamos una lectura de dichos pines tendremos siempre un nivel alto high y únicamente al presionar el pulsador pasaremos a un nivel bajo low. La última línea del setup es la inicialización de la emulación del teclado con keyboard.begin. La función begin se encargará de todas las cuestiones necesarias para la emulación y de nuestra parte nos despreocupamos. Vale aclarar que la librería Keyboard ya viene incluida con el IDE de Arduino, por lo que no es necesario descargarla ni instalar. Ya en el loop, de manera muy simple, con el condicional, consultamos si el valor leído de pulsador izquierdo es igual a low, lo que significaría que el pulsador ha sido presionado. Si no fuera el caso, saltamos el condicional y vamos al siguiente, donde hacemos la consulta por el pulsador derecho. Nuevamente, si no estuviese presionado, lo saltamos y ya no hay más código en el loop. Por ende, volvemos al principio y estamos todo el tiempo consultando por el estado de los pulsadores. Si ninguno ha sido presionado, entonces no tomamos ninguna acción. Si por el contrario en el primer condicional pulsador izquierdo tiene un valor de low, entonces sabemos que se ha presionado el pulsador. Es hora de hacer algo al respecto. Usaremos la función printline de keyboard con el texto pulsador izquierdo presionado. Verás la similitud con el mismo nombre de función, pero que usamos muchas veces para escribir sobre el monitor serie con serial.println. En este caso, al usar keyboard, estaremos indicando que debe escribir el texto mencionado y dejar un salto de línea al final. También existe la función print, que escribe el texto pero no deja el salto de línea. Muy simple realmente. Estaremos enviando esa cadena de caracteres como si lo hubiésemos escrito en un teclado verdadero. Luego aplicamos una demora de 200 milisegundos a modo de evitar rebotes en el pulsador. Misma metodología para el pulsador derecho, pero escribiendo el texto pulsador derecho presionado. Ese es todo el programa. Antes de subirlo a la placa, es importante tener en cuenta que los comandos deben ser siempre disparados luego de alguna acción en concreto, en este caso al presionarse un pulsador. Podrías, por ejemplo, usar la función printline y que esté escribiendo constantemente en un bucle, pero ahora que estamos en el entorno del sistema operativo, esto podría generar grandes problemas. Sería como si estuviésemos escribiendo sin pausa en un teclado ni bien ejecutado el programa. Por eso con HID se debe tomar la precaución de que la acción a ejecutar siempre sea generada por una condición particular bien establecida.
parecida. Este concepto es válido también para cuando emulemos un mouse. Vamos a verificar y subir el programa. Muy bien, para probarlo podemos por ejemplo abrir el bloc de notas de Windows o cualquier editor de texto que quieras. Aquí tengo un documento en blanco y ahora al presionar el pulsador izquierdo vemos que aparece el texto pulsador izquierdo presionado y ya ubica el cursor en la próxima línea. Probemos con el pulsador derecho. Como no podría ser de otra manera, aparece el texto pulsador derecho presionado. Funcionó correctamente y efectivamente el sistema operativo trata a la ProMicro como un teclado y toma la acción que programamos en los pulsadores. Esto no invalida al teclado ya conectado a la computadora. Voy a escribir con mi teclado el texto "Esto es una prueba" y Enter. Verás que el teclado emulado de la ProMicro no invalida la entrada de datos del teclado convencional. Probemos nuevamente si siguen funcionando los botones. Perfecto, ningún problema. Hagamos un segundo programa usando otras funciones de la librería Keyboard, esta vez para emular la presión de dos teclas en simultáneo para los atajos de teclado de copiar y pegar. El hardware será el mismo, solo cambiaremos la acción de los pulsadores. Aquí aparecen unas líneas comentadas, ya que hay una mínima diferencia si estamos en Windows, Mac o Linux. Declaramos a la variable control key del tipo char y le asignamos un valor que está predefinido en la librería y es key left control. Es la tecla control a la izquierda de la barra espaciadora. Si estuvieras en Mac, los atajos de teclado se realizan con la tecla command en vez de control. Por eso tendrías que comentar esta línea y quitar el comentario de esta otra. Así a la variable se le carga un valor ligeramente distinto, key left GUI, que corresponde a la tecla command. Yo, como estoy en Windows, vuelvo a dejar como estaba al principio, cargando key left control. Usaremos dos numeral define, pero esta vez con dos nombres distintos, ya que lo que era el pulsador izquierdo ahora se convertirá en pulsador copiar y el anterior pulsador derecho en pulsador pegar. Van a los mismos pines 4 y 5, solo los renombramos para clarificar la acción que llevarán a cabo. En el setup establecemos a los pines de los pulsadores como entradas con resistencia de pull-up e iniciamos la emulación de teclado con la función begin. El primer condicional será para determinar si se ha presionado el pulsador de copiar. Si es el caso, usaremos una nueva función de la librería que es press. Esta función emula la presión de una tecla en un teclado convencional. Entre paréntesis, la variable que almacena la constante y representa a la tecla control. En definitiva, estamos diciendo que queremos emular la presión de la tecla control del teclado. En Mac sería la tecla command. Un dato importante de esta función es que emula la presión de la tecla y mantiene presionada. Es como presionar la tecla sin soltarla. La línea siguiente vuelve a invocar a la función press, pero esta vez con la letra C. Verás que la letra está entre comillas simples. Lo que hacen estas dos líneas de código es la presión en simultáneo de control y la letra C, que es justamente el atajo de teclado para la función de copiar del sistema operativo. Ahora, luego de una demora de 100 milisegundos, aplicamos otra nueva función denominada release all. Esta función deja de presionar, es decir, suelta todas las teclas que hemos presionado antes con press. Recordarás que mencionaba que press presiona la tecla y mantiene presionada. Luego debemos dar la orden de dejar de presionar o soltar. Como nosotros indicamos presionar control y la tecla C, con release all estamos diciendo que deje de presionar todas las teclas anteriores. Finalmente, una demora de 1 segundo, ya que no estaremos haciendo nada más por el momento. En definitiva, vimos la función press para presionar una tecla, cómo usarla para presionar dos teclas al mismo tiempo, y en este caso para emular la combinación control más C, para emular el atajo de copiar. El siguiente condicional es la misma mecánica, pero determinando si se ha presionado el pulsador de pegar, y con las funciones press aplicamos control y la tecla B corta que corresponde al atajo de pegar. Vamos a verificar y subir el programa. Para probar podemos abrir un nuevo documento de texto y escribir algo. Yo voy a traer a pantalla el documento del programa anterior, seleccionar la palabra prueba y presionar de ProtoWord el pulsador izquierdo que le asignamos la función de copiar. Muy bien, ya tenemos copiado el texto prueba. Ahora dejo un espacio al final del propio documento y presiono el pulsador derecho, que debe ejecutar la acción de pegar, y vemos que efectivamente aparece el texto prueba
A que copiamos con anterioridad. Verificamos así que los pulsadores realizan los atajos de teclado de control C para copiar y control B corta para pegar. Claro está que podrás emular cualquier otro atajo de teclado. Por ejemplo, si quisieras el de nuevo documento, verás que en el menú del bloc de notas se realiza con la combinación de control y la tecla N. Así que en el código solo sería cuestión de cambiar en la función press la letra C por la N y de esa manera al presionar el pulsador realizarías la acción de crear un nuevo documento. Esto es válido para cualquier atajo de teclado en cualquier programa que estemos ejecutando. No estamos limitados al bloc de notas que se usó solo a modo de ejemplo. Hay más funciones de la librería Keyboard y dejaré un enlace en la zona de descripción a la referencia oficial de Arduino, pero en definitiva vimos las más relevantes. Suficiente de teclado por este capítulo. Vamos ahora a emular un mouse y tomar control del puntero del sistema. Incluso veremos cómo emular la presión de botones izquierdo y derecho del mismo. En este tercer programa, nuevamente, no haremos cambios en el hardware, solo cambiaremos las funciones de los pulsadores para desplazar a izquierda y derecha el puntero del sistema. Con este numeral include importamos la librería mouse. Esta también es una librería que ya viene incorporada en el IDE. Usaremos sus funciones para distintas acciones. Declaramos con estos numeral define para que sean acordes a la función que realizarán los pulsadores en pines 4 y 5, que serán izquierda y derecha. Luego otros dos numeral define con los nombres rango y un valor de 5 y demora y un valor de 10. En el setup, como veníamos haciendo en los anteriores programas, estableciendo los pines de los pulsadores como entrada con resistencia de pull-up. Y ahora inicializamos la emulación de mouse con la función begin. La ProMicro en este punto será reconocida por nuestro sistema operativo como un mouse o dispositivo señalador. En el loop, el condicional para determinar si se ha presionado el botón izquierdo, que debe ejecutar la acción de mover o desplazar el puntero hacia la izquierda. Si es el caso, ingresamos y vemos aquí la aplicación de la función move del objeto mouse. Para entender bien esta función, vamos brevemente a una nota al margen. La función move tiene tres parámetros. El primero, denominado con la letra X, corresponde al movimiento o desplazamiento sobre el eje horizontal, es decir, el desplazamiento a izquierda y derecha. El rango de valores permitidos va de menos 127 a 127. En unos segundos veremos el motivo de dichos valores, pero quiero terminar de explicarte el resto de los parámetros. El segundo, con la letra Y, corresponde al eje vertical y permitirá el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, también con rango de valores de menos 127 a 127. El último parámetro se utiliza para emular la rueda de desplazamiento o scroll del mouse. Usuarios de Mac seguramente no están familiarizados con una rueda física para el desplazamiento, pero nosotros, usuarios de Windows o Linux, es común. También el rango de valores permitidos de menos 127 a 127. En definitiva, con la función move podemos tomar control de todas las direcciones e incluso el desplazamiento con la rueda. Ahora el tema de ese rango menos 127 a 127. Aquí te muestro estas imágenes para que quede claro. Si comenzamos con el eje X, el horizontal, vemos una flecha apuntando hacia la izquierda donde indica que se deben aplicar valores negativos y la flecha apuntando hacia la derecha indica que se deben aplicar valores positivos. Resulta que la posición del puntero no es absoluta, es relativa. La ProMicro solo le indica al sistema operativo que se desplace a, por ejemplo, derecha o izquierda desde el punto en donde se encuentre actualmente. Si con el primer parámetro de la función move le decimos que se desplace menos 5, indicamos que haga un desplazamiento hacia la izquierda de 5 posiciones. Si le pasáramos un valor positivo de 5, le indicaríamos que se desplace hacia la derecha 5 posiciones. Con lo cual, en el eje horizontal lo único que deberás recordar es que valores negativos generan un desplazamiento hacia la izquierda y valores positivos hacia la derecha. Con el mismo concepto, si vamos al eje vertical, tendremos que valores negativos generan un desplazamiento hacia arriba y valores positivos hacia abajo. Es importante aclarar que no podemos indicar un desplazamiento de una cantidad exacta de píxeles en pantalla. Por ese motivo, cuando daba el ejemplo, decía que nos movíamos 5 posiciones, no dije 5 píxeles. Eso es porque el sistema operativo se encarga del desplazamiento del puntero en pantalla. Como las pantallas pueden tener distintas resoluciones, relaciones de aspecto, etc.,
etc., la ProMicro ni se entera de todas esas cuestiones específicas. Esto lo determina el sistema operativo en base a la resolución de pantalla y otros parámetros. Sé que no es del todo intuitivo, pero así es el tema. Igual cuando hagamos la práctica quedará más claro. Volvamos al código. Ahora entendemos el numeral define con rango y un valor de 5. Este será las posiciones que nos desplazaremos a izquierda o derecha en este programa. Podrás cambiar fácilmente este valor para que al presionar el pulsador se desplace más o menos distancia. Solo recordá que el valor no puede ser mayor a 127. Entonces con esta línea invocamos a la función move. El primer parámetro es menos rango. Como rango vale 5, es equivalente a escribir menos 5. Indicamos que deseamos desplazarnos hacia la izquierda 5 posiciones. Como tenemos solo 2 pulsadores, el eje vertical no lo usaremos. Por eso le cargamos un valor de 0. Y lo mismo para la rueda de desplazamiento. Claro que podrías hacer un proyecto con 4 pulsadores y generar desplazamiento en todos los sentidos. Ahora el mismo bloque de condicional, pero para la acción de cuando se presione el pulsador derecho, que debe desplazar el puntero hacia la derecha. La función move con el primer parámetro rango, que equivale a 5. Es un valor positivo, por eso el desplazamiento será hacia la derecha 5 posiciones. Finalmente aplicamos una demora de un valor de 10 milisegundos. Aquí arriba con el numeral define le cargamos a demora un valor de 10. Esto es para también poder ajustarlo a tu necesidad. Esta demora es básicamente cada cuánto estaremos repitiendo la acción de desplazamiento. Si presionamos el botón izquierdo nos desplazamos 5 posiciones, espera 10 milisegundos y el loop vuelve a ejecutar desde la primera línea. Si seguimos presionando el pulsador desplazamos otras 5 posiciones hacia la izquierda y así todo el tiempo. Para resumir, la cantidad de código es realmente mínima. Lo único que es necesario entender son los parámetros de la función move y el rango de valores que acepta. Vamos entonces a verificar y subir el programa. Voy al escritorio para que se vea bien el puntero. Lo voy a ubicar con el mouse más o menos por el medio. Y ahora al presionar una vez el pulsador izquierdo, vemos el desplazamiento hacia la izquierda. El rango que le cargamos tiene un valor bajo, por eso el movimiento es pequeño. Voy a presionar varias veces para que veas que se va desplazando hacia la izquierda. Si ahora presiono el botón derecho, tendremos un desplazamiento hacia la derecha. Presionando varias veces nos vamos desplazando. Voy a presionar y mantener presionado el botón izquierdo y verás que el puntero se moverá hasta llegar al extremo izquierdo de la pantalla. Aquí empieza a jugar el valor de la demora que asignamos en 10 milisegundos. Si presiono y mantengo presionado el botón derecho, iremos al extremo derecho de la pantalla. En definitiva, repitiendo la acción de desplazamiento hasta llegar al límite derecho. Muy bien, con todo lo analizado verás que sería muy fácil moverse sobre el eje vertical. Solo deberías colocar la variable rango en el segundo parámetro de la función move y 0 en el primero. Creo que queda claro el concepto. Pero vamos a un programa más, el cuarto de este capítulo, para tomar control de los botones izquierdo y derecho del mouse. El programa nuevamente muy similar con los numeral define para asignar a los pulsadores los nombres de izquierdo y derecho. Otro numeral define para la demora, que en este caso será de 100 milisegundos. En el anterior programa asignamos a demora un valor de 10, porque el desplazamiento del puntero puede ser bien rápido, pero ahora con los botones los tiempos serán más extensos. En el setup igual como ya analizamos, y directamente al loop, a la acción del pulsador izquierdo usaremos la función press del objeto mouse que emulará la presión de un botón. El parámetro será justamente cuál botón debe ser. En este caso la constante mouse-left ya está definida en la librería. Así de simple, emulamos la presión del botón izquierdo del mouse. Al igual que cuando trabajamos con el teclado, la función press presiona y mantiene presionado. Aplicamos la demora y luego con la función release, entre paréntesis mouse left, indicamos que suelte o deje de presionar ese botón, similar a cuando usamos release all del teclado. Ahora la misma tarea para el botón derecho, con la función press y la constante mouse right, demora y release.
Aplicaremos una última demora como final del loop para evitar alguna repetición indeseable. Y eso es todo para emular la presión de botones izquierdo y derecho. Muy simple. Vamos a verificar y subir el programa. Aquí en el escritorio podemos probar primero con botón derecho. Al presionar el pulsador derecho vemos que nos aparece el menú contextual para tomar diferentes acciones. Verificamos que el sistema operativo detectó correctamente la presión del botón derecho. Podemos seleccionar, por ejemplo, Nuevo y Carpeta. Esto, claro está, con el mouse de la computadora. Con la ProMicro solo tenemos control de los botones. No podemos desplazarnos. Presionando el botón izquierdo de ProtoBoard seleccionamos Carpeta. Genial. Verificamos que nuevamente el sistema operativo detectó correctamente la presión del botón izquierdo. Del teclado podemos presionar Enter y dejar el nombre de la carpeta por defecto. Vamos a abrirla con un doble clic, presionando 2 veces de forma rápida el botón izquierdo. Ahora podemos cerrar la ventana con una única presión del botón izquierdo nuevamente. Y eso concluye lo relacionado con la emulación de mouse. Nuevamente dejaré un enlace a la referencia oficial de la librería mouse para que te interiorices de otras funciones, pero vimos las más relevantes. Nos resta ver cómo emular un joystick o mando de juegos. Para eso vamos a agregar al circuito un módulo de joystick analógico modelo KAI-23. Este módulo lo vimos en detalle hace tiempo en el capítulo 17. Es básicamente 2 potenciómetros conectados a una palanca y un mecanismo que permite que la misma quede centrada. También tiene un pulsador integrado, pero a nosotros nos interesa emular la parte del joystick. Y ya tenemos 2 botones conectados de los programas anteriores que no desaprovecharemos. El primer pin de la izquierda corresponde a GND, que lo conectaremos a GND con este cable. Le sigue 5 volts que conectaremos con un cable directo a VCC de la ProMicro, BRX a la entrada analógica A1 y BRI a la entrada analógica A0. Y eso es todo para el circuito. Antes del programa deberemos descargar una librería, ya que el IDE no incluye una como sucedía con el teclado y mouse. Ingresamos a la siguiente página web que dejaré un enlace directo en la zona de descripción. Recomiendo luego le pegues una leída, ya que es una librería muy completa con gran cantidad de funciones. Nosotros veremos solo las necesarias para el control del joystick analógico y un par de botones, pero se pueden conectar potenciómetros para emular una pedalera para aceleración y frenado, volante para automóviles y mucho más para juegos de simulación. Desde el botón verde Clone or Download seleccionamos Download Zip. Podemos seleccionar Abrir con el explorador de Windows. Ingresamos a la carpeta Arduino Joystick Library Master. Seleccionamos la carpeta Joystick y la copiamos. Este trabajo manual es necesario ya que la estructura de directorios no es apta para agregarla desde el IDE con el gestor, pero es muy simple. Ahora que tenemos copiada la carpeta Joystick, nos dirigimos a la carpeta de librerías de Arduino, usualmente ubicada en Documentos, Arduino, Libraries. Aquí pegamos y listo. Entonces ahora en el programa incluimos la librería joystick, los 2 numeral define para los pines 4 y 5 que servirán de botón 1 y botón 2 y uno para la demora con un valor de 100 que servirá como valor de sensibilidad que ya pronto veremos en el loop. Aquí debemos crear el objeto de esta manera específica con joystick-bajo. Es importante no olvidar el guión bajo y la instancia del objeto puede adquirir cualquier nombre. En este caso simplemente le pondremos joystick. Usaremos las funciones asociadas para fácilmente tomar acciones. En el setup, como es usual de los anteriores programas, con los pines 4 y 5 como entradas con resistencia de pull-up. La inicialización del objeto joystick con begin. Y aquí debí agregar algo específico de mi módulo KAI-23, que por algún motivo toma los valores del eje vertical de forma invertida. Cuando probé este mismo programa, pero sin esta línea, al mover la palanca hacia arriba, generaba un movimiento hacia abajo y viceversa, es decir, con los valores invertidos. Esta función set y axis range, que significa establecer el rango del eje Y, tiene 2 parámetros que por defecto son 0 y 1023, pero como mi módulo y quizás también el tuyo, tengo el eje invertido. Solo es cuestión de colocar 1023 como primer parámetro y 0 como segundo. En teoría no debería ser necesario, pero así es la vida real fuera de un entorno
entorno simulado. A veces las cosas simplemente no son como deberían, pero es muy simple de solucionar. El eje X no tuvo ningún problema de inversión. Muy bien, vamos al loop, y en pocas líneas tendremos un joystick analógico con dos botones totalmente funcional. La primera línea utiliza la función setXAxis, equivalente a establecer eje X, y eso es lo que haremos. Simplemente como parámetro le colocamos el valor leído de la entrada analógica A0 con analog read entre paréntesis A0. Y eso es todo para el eje X, el valor leído de A0 aplicado de forma directa a la función. Haremos lo mismo pero para el eje Y, con setYAxis y el valor leído de la entrada analógica A1. Ahora para los botones consultamos con el condicional si el pulsador que emula el botón 1 tiene un valor bajo low, indicando que ha sido presionado. Si es el caso, aplicamos otra función denominada setButton, donde el primer parámetro es el número de botón a emular. Los botones se enumeran comenzando desde 0, por eso el botón 1 del joystick emulado tendrá el índice 0. El segundo parámetro de la función corresponde al estado, en este caso 1, que equivale a botón estando presionado. Aquí estamos hablando del botón emulado, no el pulsador de protoboard. En definitiva, con setButton 0, 1, damos la instrucción de emular la presión del botón 1 del joystick. A la condición falsa del condicional llegamos con el else, si el pulsador no ha sido presionado. Entonces usamos la misma función pero con el segundo parámetro en 0, indicando que el botón no está presionado. Haremos exactamente lo mismo con este bloque de condicional que consulta si está presionado el pulsador que emula el botón número 2. Si es el caso, con la función setButton 1, indicamos que emule la presión del botón 2. Recordad que el primer parámetro, en este caso 1, es el que corresponde al botón 2, porque comenzamos a contar o enumerar desde 0. La condición de falso es igual, pero con un segundo parámetro en 0, indicando la no presión del botón 2. La última línea del loop será una demora con un valor de 100 milisegundos, que declaramos con el numeral define de las primeras líneas. Cada 100 milisegundos estaremos actualizando los valores leídos del joystick y botones. Este valor lo podrás ajustar y funciona a modo de sensibilidad. Valores más bajos generan una actualización más rápida de los valores leídos. Y ese es todo el programa. Realmente muy pocas líneas para emular un mando de joystick analógico y dos botones. Vamos a verificar y subir el programa. Para verificar que el sistema operativo detecta correctamente el dispositivo HID, deberemos ingresar, en el caso de Windows 10, a Configuración, Dispositivos, en la sección Impresoras y Escáneres, hacia el final sobre Dispositivos e Impresoras. Bajo la sección Dispositivos debe mostrarse el icono de un mando de juegos con el nombre SparkFun Pro Micro. Si estuvieras con alguna versión anterior de Windows, el acceso a esta misma sección sería a través de panel de control y dispositivos de juegos. Con botón derecho seleccionamos la opción Configuración de control de juego. Debe aparecer seleccionado SparkFun Pro Micro. Ahora con el botón Propiedades se abrirá una ventana y en la solapa Prueba tendremos una forma de visualizar el movimiento del mando analógico y los botones. Esta cruz en el medio indica que el joystick está en su posición de reposo. Es normal si aparecen algunas leves desviaciones. Si ahora muevo la palanca hacia la izquierda, veremos que la cruz se mueve justamente hacia ese punto. Soltando, vuelve al centro. Lo mismo para movimientos de la palanca a derecha, arriba y abajo, que se deben ver reflejados en esta sección. Genial, parece que funciona correctamente. Para verificar los botones tenemos estos círculos de color rojo que se iluminarán con el número del botón presionado. Si presiono el pulsador izquierdo que le asignamos la función de botón 1, vemos que se enciende y al soltar se apaga. Perfecto, ningún problema. Lo mismo para el botón número 2. Así que con esta interfaz podrás verificar tanto el mando analógico del joystick como los botones, que nosotros solo configuramos dos de ellos, pero podrían ser muchos más. Para resumir, vimos como la Pro Micro con su microcontrolador Atmega 32U4 permite su utilización como dispositivo de interfaz humana y exitosamente logramos emular un teclado, un mouse y un joystick o mando de juegos. Eso es todo por este capítulo. Gracias por la visita y espero haya sido de tu interés. Si es el caso, recordá dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Y como siempre, por cualquier duda o comentario, lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé.
chau y hasta la próxima.